viste que... Sí. Cuando vos quieras. Tardes, ¿se escucha bien? Virtual, Bien. perdón. Bueno, muchas gracias a todos por venir, por conectarse. Eh, Hoy tenemos una muy linda clase del doctor Alejandro Godoy. El doctor trabaja en el Servicio de Medicina Vascular y Trombosis del Hospital Privado y también en el Departamento de Medicina de la Universidad McMaster en Canadá, en Hamilton, Canadá. Así que, bueno, para nosotros es un lujo tenerlo. Ale, la verdad Muchas que gracias, Vir. muchas gracias por venir y bueno, Por supuesto. Un gusto. a disfrutar de tu clase. Y gracias. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Obviamente, la idea de hoy es hablar de un poco de lo que son las enfermedades de la aorta. Obviamente, uno podría, en todos los distintos temas de la aorta, uno puede hablar y dedicar una clase 100% a cada una de las secciones. Pero un poco la idea es tener un pantallazo general que son un poco las decisiones que uno tiene que tomar en el consultorio en base a un paciente que vea. ¿Eh? Un poco la enfermedad de la aorta siempre surgió históricamente y todas las enfermedades generalmente se investigan mucho cuando afectan a gente conocida. Y una de las personas más conocidas, al menos que yo creo que falleció por esta enfermedad, fue el Albert Einstein, que a él lo operaron por un aneurisma de aorta, después tuvo complicaciones de su cirugía en ese entonces, en el año 55, y termina falleciendo por ruptura de su aneurisma de aorta. Y un poco para empezar a hablar de esto, uno siempre cuando habla de enfermedad vascular periférica, lo que uno siempre valora y lo que uno siempre estandariza es el riesgo cardiovascular, que es lo que a nosotros nos interesa en el consultorio abordar con nuestros pacientes. Y obviamente la aterosclerosis aórtica comparte mecanismos comunes y comparte cierto sincronismo con toda la enfermedad vascular periférica y también con la enfermedad coronaria. Eh, lo que sabemos es que justamente como el diámetro de la aorta es un vaso más grande, tiene mucho más tiempo un paciente para no tener síntomas y tener placas de ateroma, incluso placas de ateromas complicadas, complejas y difíciles de tratar. Es interesante ver que algunos estudios post-mortem mostraron que que el 8% de pacientes tienen generalmente placas perirrenales que están rotas y ulceradas, sobre todo en donantes sanos, perdón, no post-mortem, sino en post-mortem de estudios de donantes cadavéricos, mostraron justamente que tenían prevalencia de enfermedad vascular periférica a nivel aórtico. Y lo que sabemos que estas mismas placas a su vez pueden tener trombos superpuestos y pueden estar ulceradas sin tener ningún tipo de síntoma. Y en los últimos 10, 20 años, yo creo que también de la mano de lo que ha sido el stroke y sobre todo el stroke de causa desconocida, digamos, de origen incierto, sabemos bien que las placas ateroscleróticas a nivel de la aorta, sobre todo se pueden manifestar con fenómenos tromboembólicos, como accidente cerebrovascular, AIT, infarto renal, intestinal o isquemia aguda de las extremidades inferiores, que es algo que vemos con cierto grado de frecuencia. Cuando vamos, obviamente la enfermedad aterosclerótica es algo hiper común y ya el estudio de Spark fue un estudio que analizó ecocardiogramas transesofágicos, un estudio de corte, 581 personas de más de 45 años, encontró una prevalencia de placas aórticas simples de menos de 4 milímetros en un 51% de los pacientes estudiados y placas complejas de 4 milímetros de grosor de 7,6%. También otro estudio, digamos, epidemiológico, 209 pacientes que no tenían historia de enfermedad cardiovascular, mostró una tasa de prevalencia mucho mayor, también pacientes estudiados con eco transesofágico, que llega a ser hasta un 62%. Y en el estudio Framingham, en pacientes utilizando resonancia magnética, 1.763 pacientes de 200 que tenían enfermedad cardiovascular, un 46% del total tenían placas aórticas sin tener diagnóstico de enfermedad cardiovascular. Entonces, a partir de eso, ¿qué nos interesa a nosotros? Identificar el riesgo, identificar qué paciente nosotros en el consultorio podemos emplear ciertas medidas terapéuticas o podemos identificar su riesgo cardiovascular o su riesgo vascular. Cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos obviamente de la edad avanzada, que en los estudios de corte ha presentado un odds ratio de 3,56, fumar, un odds ratio menor
2,18, diabetes y hipertensión, 1,18 de odds radio por cada 10 milímetros de mercurio de presión sistólica que el paciente aumenta. Entonces, vamos a ver que en toda, creo que el 90% de la charla, vamos a ver los mismos factores de riesgo, que son los que ustedes manejan incluso hasta mejor que yo, que es pacientes añosos que fuman, diabéticos, hipertensos. Y obviamente ciertos marcadores adicionales como dislipemia, fibrinógeno elevado, homocisteína y trastornos proinflamatorios. Eh, en el estudio de Spark, que también fue un estudio epidemiológico, identificaron la presencia de aterosclerosis y se asoció a enfermedad de las arterias coronarias aterosclerótica, pero no a infarto y no a ACV, pero son estudios retrospectivos y son estudios de corte, no son estudios randomizados y demás. Con respecto al estudio de Framingham, fue notablemente mayor en pacientes también con enfermedad cardiovascular conocida. Y es lo que ya sabemos, que los pacientes con enfermedad vascular periférica son pacientes que concomitantemente tienen enfermedad coronaria. Con la asociación también a enfermedades cerebrovasculares, y bueno, esto ha sido también objeto de muchos estudios de corte, muchos estudios epidemiológicos, donde estudios de autopsia, digamos, mostraron en pacientes que se habían muerto de una ACV la presencia de placas de colesterol en la aorta con unos radios de 4, altísimo, y también veían con más frecuencia en los ACV criptogénicos un 61% frente a un 22% en pacientes sin ictus. Es decir, que muy probablemente, y creo que es una de las causas por las que los estudios de anticoagulación en ACV de origen incierto han fallado, es porque tiene que ver con esto, tiene que ver con la presencia de placas de aterosclerosis a nivel aórtico que se desprenden y provocan stroke sintomático en toda la población. Y, digamos, en un estudio prospectivo de corte también francés, las placas de 4 milímetros, y ahí es donde se toma el parámetro de que las placas de 4 milímetros son más complejas, se asoció a 4 veces más riesgo de recurrencia con una incidencia de stroke de 11,9, a pesar de tener tratamiento antiplaquetario y a pesar de tener tratamiento anticoagulante en más del 70% de los pacientes. ¿Qué es lo que pasa con nuestros pacientes? Una vez que nosotros vemos un paciente que tiene enfermedad aterosclerótica a nivel de aorta, lo que tenemos que saber es que la gran mayoría va a permanecer estable dentro del año, pero tenemos un 20-40% que va a aumentar en el estudio de corte de seguimiento. Y hay pacientes que con todas las medidas que podemos implementar pueden experimentar un 10% de la reducción de su aterosclerosis. Hay un estudio también prospectivo de resonancia magnética donde vieron que los pacientes con aterosclerosis aórtica con simvastatina 80 miligramos tuvieron una regresión del 15% de las placas aórticas después de 6 meses de tratamiento con estatinas. Y, digamos, está claro que la progresión de ateroma se asocia claramente con un mayor de riesgo de muerte y eventos cardiovasculares, con un hazard ratio de 5,8, digamos, con clara correlación. Es importante ver que estos son estudios de corte, donde muchas veces son metaanálisis, incluso donde los análisis pueden mostrar, todos han mostrado una asociación con enfermedad coronaria, pero no necesariamente todos han mostrado una asociación con infarto, pero sí han mostrado una relación mucho más lineal con ACV criptogénico. Cuando vemos cómo diagnosticar esto, o sea, si uno lo sospecha, cómo diagnosticar, bueno, la torácica no sirve para mucho, tiene una sensibilidad bastante baja, generalmente tenés aire interpuesto y no puedes ver con la ecografía torácica, perdón, y el gol estándar que tiene más sensibilidad, más especificidad es justamente el ecotransesofágico. Eso es importante porque el eco transesofágico nos permite detectar también la morfología de la placa, si es una placa blanda, si es una placa ulcerada, el diámetro de la placa. Y obviamente no es un procedimiento muy cómodo para el diagnóstico ni muy rápido porque requiere sedación a veces en pacientes y demás y requiere cierta infraestructura para realizarlo. Pero ¿cuál es el diagnóstico o el método que utilizamos más? Es la tomografía computarizada con contraste, donde tiene una alta sensibilidad y especificidad, y la resonancia magnética, pero muchas veces el problema con la tomografía es que cuando tiene una placa calcificada no permite valorar bien el diámetro. Por eso creo que el gol estándar en nuestro medio es la angiotomografía más o menos la angioresonancia, dependiendo obviamente el resonador y la resolución que tenga.
Esto es un poquito cómo se gradúa, digamos, las placas de colesterol a nivel aórtico y según eso un poco las decisiones que uno puede tomar en virtud de los componentes móviles o no de las placas. Y es importante saber eso porque justamente tiene una asociación clara el diámetro con los eventos cerebrovasculares. Eh, entonces ya hablamos de que esto es algo muy frecuente, que es un predictor independiente, pero en las recomendaciones actuales no hay nada específico de más allá de las estatinas, que está claro darlo, de qué más hacer con nuestros pacientes. Entonces, alguien me puede preguntar, bueno, ¿por qué no damos aspirina, digamos, si el paciente no tuvo nada como un objeto de prevención? Bueno, lamentablemente no se recomienda dar aspirina por placas de ateroma, porque por el riesgo incrementado de sangrado que tienen los pacientes en el seguimiento, digamos. Y no se ha visto que haya tenido una reducción significativa de eventos cardiovasculares y eventos cerebrovasculares como prevención primaria. Por otro lado, uno puede decir, bueno, ¿y por qué no hacemos, lo anticoagulamos con warfarina, digamos, ya que podría tener algunos eventos, algún beneficio? Tampoco se ha visto ningún beneficio adicional de la warfarina en enfermedad aterosclerótica aórtica y sí se ha visto un riesgo incrementado de sangrado mayor y clínicamente relevante. Es importante ver ¿por qué es importante identificar estos pacientes, más allá de tener un infarto o no, que es lo que a usted más le interesa? El riesgo de recurrencia. El gran porcentaje de los pacientes que tienen placas, estuvieron ACV, tienen sin lugar a dudas un riesgo incrementado y van a volver a tener un evento. Hay un estudio, digamos, retrospectivo que comparó lo que es la warfarina con la aspirina en pacientes con ictus isquémicos y que tenían placa de aterosclerosis y mostró un riesgo de recurrencia similar, 16% con warfarina versus un 15% con aspirina. Si el estudio PICS fue hecho para forma permeable, describieron un subgrupo los pacientes que tenían placa de aterosclerosis y que se encontraban con uno u otro tratamiento. Fue un subanálisis de un estudio hecho para otra cosa. Eso también tiene mucha lógica. ¿En qué sentido? En que si uno ve en los ACV criptogénicos, absolutamente todos los estudios que han hecho con DOACs, con Davigatran, con Rivaroxaban y Apixaban, todos han sido estudios nulos. ¿Por qué? Porque justamente hay otra fisiopatología que tiene que ver con el ACV criptogénico. Eh, Uno puede decir, bueno, ¿y por qué no le damos terapia dual de antiplaquetarios? Bueno, primero que todo, la terapia dual antiplaquetaria tiene beneficio, al menos en la parte cerebrovascular, que uno podría pensar en eso, en corto periodo de tiempo, y más allá de los 21 días o el periodo corto de tratamiento de la terapia dual, empieza a aumentar exponencialmente el riesgo de sangrado versus el riesgo de recurrencia de la prevención. Entonces, mantener un paciente con terapia dual aumenta sensiblemente el riesgo de sangrado mayor a largo plazo. Entonces, si uno va a las guías y dice, bueno, a ver, ¿qué dicen las últimas guías? Bueno, las guías del 2024 hablan de que obviamente darle estatinas tendría un beneficio para disminuir el riesgo cardiovascular y dar tratamientos solo de clopidogrel o aspirina podría ser considerado en casos graves. ¿En qué creo yo que, y este es un grado de estudio, evidencia, digamos, basado en estudio de corte y retrospectivo, que uno podría dar tratamiento antiagregante simple en pacientes que hayan tenido fenómenos embólicos y que tengan placas de morfología maligna de 4 milímetros de diámetro o una placa ulcerada, blanda y demás, donde dar tratamiento con un solo aspirina o clopidogrel le daría beneficio en el seguimiento. Por otro lado, sí hay buena evidencia de cuál es el objetivo de LDL, porque hay análisis que han hecho en virtud de un fenómeno embólico y cuál es el LDL objetivo que yo quiero alcanzar. Y se sabe bien que es menos de 55, digamos, con la terapia con estatinas. Otra cosa que puede pasar cuando uno tiene enfermedad aterosclerótica en la aorta es algo que vemos con cierto grado de frecuencia, un poco menor que el ácido criptogénico, pero sí que es el embolismo de cristales de colesterol o ateroembolismo, y tiene que ver, generalmente lo vemos 100% relacionado a manipulación de la aorta, es decir, en pacientes que le ponen un cateterismo, que le ponen una guía o manipulan la aorta por hemodinamia,
son pacientes que generalmente inmediatamente posterior al procedimiento lo vemos clínicamente. Generalmente es mucho menos frecuente que la aterosclerosis por sí sola, pero sí en casos aislados puede producir síntomas graves con ACV, isquemia gastrointestinal, síndrome de dedo azul, lívidos reticulares o insuficiencia renal. Entonces, eso es algo importante que parece algo menor, pero cuando uno va a instrumentar o va a mandar a un paciente a cateterismo, sobre todo cuando uno va a enviar a un paciente añoso con cateterismo, donde ve una aorta calcificada, llena de ateroma, que ve placas inestables, irregulares y demás, tiene que pensar que parte de la complicación que se puede generar en el procedimiento es esta. Y no es una complicación que nunca se ve, sino que se ve y con cierto grado de frecuencia. Y uno, si quiere decir cuál es el mejor tratamiento para esto, la verdad no hay mucho, porque dar aspirina no lo mejora y dar warfarina o anticoagulación tampoco no hay beneficio demostrado que uno puede utilizar warfarina y puede disminuir el daño del ateroembolia. Entonces, no hay evidencia, al menos hasta hoy en día, de usar antiplaquetarios para el embolismo, para el ateroembolismo de miembros inferiores de colesterol para prevenir, digamos, mayor avance de la enfermedad o mayor deterioro. Después hay otra etiología que creo que es menos frecuente todavía, pero tiene que ver con el trombo mural primario, los trombos aórticos, digamos, que no tienen relación con aneurisma, digamos. Y generalmente estos trombos uno lo ve sí en estados de hipercoagulabilidad o de alguna forma de trombofilia, como puede ser síndrome antifosfolipídico, cáncer o trombocitopenia inducida por hepario. Generalmente afecta cuando se produce generalmente más a la aorta torácica descendente y abdominal y el 21,6% de los pacientes tienen concomitantemente isquemia de las extremidades por embolismo distal. ¿Y cuál es el riesgo de tener un trombo móvil a nivel de la aorta? Obviamente el riesgo de embolismo. Y un poco uno trata de buscar la evidencia de esto y no hay ninguna evidencia de qué hacer cuando uno tiene un trombo intraórtico. No hay ningún estudio que haya comparado cirugía versus anticoagulación. Pero sí, todas las recomendaciones están basadas en opinión de expertos, que a nivel más bajo evidencia, ok, pero se ha visto que la anticoagulación sería el tratamiento de elección en primera medida y si el paciente tiene fenómenos embólicos a repetición o tiene algunos parámetros de mala perfusión o de isquemia, uno sí podría ir hacia un tratamiento quirúrgico. ¿Por qué no la cirugía como primera opción? Porque la mortalidad propia de la cirugía, y más cuando uno tiende a sacar el trombo, deja la superficie expuesta de endotelio, libera trombina y genera recurrencia de la trombosis local y embolismo periférico. Entonces, no, la idea de hacer cirugía en esto no impresiona al menos que sea de primera elección y si lo dejamos para un segundo estadio. Sumado que son pacientes que generalmente cuando tienen estos eventos son pacientes de gravedad clínica, digamos. Esto va acompañado de un paciente o con un síndrome antifosfolipídico catastrófico, con cáncer o con trombocitopenia inducida preparia. Entonces son pacientes donde tiene una gravedad clínica que la cirugía va a ser de alta mortalidad. Y un poco viendo esto, uno puede decir, bueno, ¿y qué pasa con los anticoagular un trombo relacionado a aneurisma? Bueno, hay menos hay evidencia un poquito más que lo otro, pero también no hay evidencia de estudios randomizados, al menos no ahora, yo creo que pronto van a estar en curso de randomizar anticoagulación versus antiagregación en trombos murales aórticos. ¿Cuál es el problema? Que cuando uno diagnostica un trombo mural relacionado a un aneurisma, hay opiniones o evidencia que hubo conflictiva en virtud de decir, bueno, pero si yo anticoagulo rompo el trombo y se favorecería mayor debilidad. Pero no es tan así, porque el trombo per se tiene justamente enzimas proteolíticas que degradan aún más la pared del aneurisma. Este es un estudio de corte reciente del año pasado que hizo un análisis transversal de 309 pacientes con un aneurisma aorta infrarrenal sintomático del 2015 al 2020 y tenía una población con anticoagulantes muy baja, 36 y antiplaquetarios 122 y sin terapia antitrombótica. El grupo de terapia antitrombótica generalmente recibían tratamiento anticoagulante por otra razón que tiene que ver con fibrilación auricular u otra indicación.
Cuando uno analiza el volumen, digamos, residual, después en el seguimiento y el tratamiento del volumen del diámetro del trombo, se ha visto una reducción significativa de la trombosis en pacientes que están anticoagulados versus otros grupos, con una disminución significativa eh, en virtud del tratamiento anticoagulante. ¿Mm? eh, Tiene, una vez que ajustaban también el análisis estadístico, persistía un poco la diferencia, si bien la muestra no es muy grande y no permite sacar conclusiones de esto, yo creo que el mensaje que uno puede recoger del estudio de corte es que al menos uno no lo da para que el aneurisma, el trombo mural, disminuya de tamaño, si no lo da sobre todo para que no progrese el trombo o no embolice a nivel distal. No hay, como digo yo, ningún randomizado que haya comparado anticoagulación versus antiagregación en un trombo mural. ¿Qué hacemos nosotros en la práctica clínica? Realmente cuando el trombo mural tiene un diámetro importante y tiene mucho riesgo de embolismo distal, uno puede intentar con anticoagulación por 3 meses y para ver, para tratar de disminuir lo máximo el trombo mural y pasado el tiempo donde uno podría mejorar la masa trombótica, uno podría incorporar un esquema COMPAS, digamos, sin ningún grado de evidencia probado para esto específicamente, pero sobre todo los estudios en ratas de COMPAS, de rivaroxaban 2.5, mostraban que tenían obviamente menos riesgo de generación de trombina intraarterial y menos riesgo de embolismo distal. Entonces, en la práctica clínica, nosotros en pacientes seleccionados de bajo riesgo de sangrado, uno puede proceder y se detecta un trombo presumiblemente agudo, uno puede proceder a tratarlo 3 meses y posterior a eso, en la práctica clínica le dejamos esquemas COMPAS rivaroxaban 2.5 2 veces al día más aspirina. Y cuando uno habla de los tipos de aneurisma de aorta, bueno, son distintos tipos que ustedes lo van a ver en cualquier bibliografía, de sacular, fusiforme o pseudoaneurisma. Y cuando hablamos de cuál es el diámetro, digamos, y sobre todo 40 milímetros en el hombre y 36 milímetros en mujeres, lo que sí es importante que en las últimas guías, uno hace muchos años aprendía solamente el diámetro, pero en las últimas guías han incorporado lo que es la longitud adecuada a la altura y la contextura física del paciente. Entonces, se calcula el aneurisma en virtud de la altura del paciente y esa correlación se ha visto que es mucho más fidedigna que el diámetro per se. En toda la charla vamos a hablar del diámetro común, pero sepan de que se ajusta, se puede ajustar ese riesgo a la altura del paciente, que tiene lógica. Digamos, si uno tiene un paciente que mide 1,50, tiene un aneurisma de aorta, o tiene un paciente que mide 2 metros, cambia eso. ¿Y en qué lo podemos ver eso? En el riesgo de las mujeres. Las mujeres tienen mucho más riesgo una vez que presentan el aneurisma que un hombre. ¿Y por qué es eso? Si tienen distinto diámetro. ¿Por qué tienen más riesgo de crecimiento acelerado y más riesgo de ruptura? Y porque tiene que ver con, muy probablemente algunos autores dicen, con la superficie corporal. Eh, bueno, con respecto a cuando uno empieza valorando un paciente con un aneurisma y encuentra un aneurisma torácico, digamos, generalmente las guías recomiendan que uno tiene que valorar toda la aorta. Es decir, uno detecta un aneurisma en cualquiera de los segmentos, uno tiene que valorar toda la aorta y en el caso que sea comprometida la aorta ascendente, también tiene que valorar obviamente la válvula aórtica con un ecocardiograma. Es importante no olvidarse que la asociación de los aneurismas de aorta abdominal con los aneurismas femorales hipopliteos existe y es importante. Por lo tanto, las últimas guías le dan un número de evidencia clase 2C a que si uno detecta un aneurisma abdominal, debería o se sugeriría valorar con un ecodoppler en los miembros inferiores para detectar un aneurisma femoral o popliteo. ¿Cuál es el riesgo de un aneurisma femoral popliteo? Sobre todo la trombosis in situ y el riesgo de embolismo e isquemia crítica. Cuando uno revisa rápidamente y ve las causas, creo que se repiten, pero obviamente dependiendo de dónde nos paramos, algunas tienen más prevalencia que otras. Con respecto al aneurisma de la aorta torácica, si uno va a la raíz aórtica y la aorta ascendente, generalmente hay más predominio de los trastornos hereditarios, y en segundo lugar de aterosclerosis,
Y si uno va a la aorta torácica descendente, ahí va a encontrar más predominio de vuelta de la aterosclerosis, la aortitis y más raramente trastornos hereditarios del tejido conectivo. Cuando uno va al aneurisma de aorta abdominal, uno va a hablar de generación quística de la media, que tiene que ver con cambios histopatológicos y generativos de la media, que promueven debilidad, dilatación y, en segundo lugar, también la aterosclerosis y desórdenes genéticos que afectan este segmento aórtico. Cuando uno habla específicamente de los aneurismas de la aorta torácica, obviamente lo podemos dividir dependiendo de la localización, y eso es importante que lo realicemos porque va a depender el seguimiento, la terapéutica, absolutamente todo. La frecuencia generalmente es 5 o 10 pacientes cada 100.000 personas año. Y si uno lo distribuye, el 60% tiene afección de la raíz de la aorta ascendente, 10% en el arco y 30% en la aorta descendente. Y sí se ha visto que en el común de los pacientes, el 80% de los casos tiene una correlación lineal con la hipertensión. Con respecto a los aneurismas de la raíz aórtica, acá específicamente es donde vemos que los síndromes y las alteraciones del tejido conectivo tienen una alta correlación con el aneurisma de la raíz aórtica y un 20 o 30% con la aorta bicúspide tienen una relación exacta. La prevalencia de sexo es más o menos igual y son pacientes relativamente jóvenes con afectación de 30 y 50 años. Cuando uno va a aneurismas supracoronarios, está causado preferentemente por aterosclerosis con correlación clara con la hipertensión arterial. Cambia el fenotipo, que generalmente es en hombres, que tiene que ver con su aterosclerosis, y también en una segunda etapa podemos encontrar arteritis, generación de la media e infecciones. Cuando uno habla de la afección del arco aórtico, digamos, de vuelta, lo mismo que los aneurismas supracoronarios, que tiene que ver con aterosclerosis y degeneración intimal, más o menos, no hay que olvidarse que en el arco aórtico, si bien no va a ser un tema que vamos a abordar en la charla, es donde más frecuentemente se producen las lesiones traumáticas de la aorta, donde las lesiones por desaceleración con una alta mortalidad pueden producir la muerte del paciente. Con respecto a cuáles los síntomas, el gran porcentaje, generalmente los pacientes van a estar totalmente asintomáticos y lo que siempre vamos a buscarnos, nos va a interesar es la tasa de crecimiento, que va a depender obviamente de dónde está, de la etiología, del diámetro con que yo parto a controlar al paciente. Y esto es un poco lo que charlábamos, que antes las mujeres se ha visto que los aneurismas crecen mucho más rápido y están asociados con un riesgo 3 veces mayor de eventos adversos versus los hombres. Cuando la aorta se sabe bien en los estudios de corte epidemiológicos, cuando alcanza 57 milímetros de diámetro, la tasa anual de ruptura, disección y muerte ronda entre el 3,6, 3,7 y 10,8 respectivamente. Entonces, con respecto a lo que es la aorta torácica descendente o tóraco-abdominal, se clasifica también, dependiendo de la localización, que tiene que ver más que todo con algún tipo de elección terapéutica, que después vamos a ver, no vamos a entrar mucho en detalle con eso, pero sí tenemos de vuelta acá que la aterosclerosis y también los trastornos hereditarios, como el Marfan o el Ehlers-Danlos, pueden provocar compromiso de la aorta torácica descendente o tóraco abdominal. Generalmente la edad es entre 59 y 69 años y la tasa de crecimiento que se ha visto que es significativa es mayor a 3,4 milímetros por año. Ya lo vamos a ver en el seguimiento cuáles son los parámetros de riesgo. ¿Sí? Generalmente, si uno tiene un aneurisma eh, eh, y no lo trata, y un aneurisma que supere el diámetro para intervención, generalmente aumenta año a año el riesgo de ruptura, y si uno tiene un diámetro mayor a 50, digamos, inclusive, perdón, si tiene un diámetro mayor a 60, tiene alta mortalidad que va aumentando año tras año. Esto es un poco lo que veíamos de la clasificación dependiendo un poco la altura del aneurisma y tiene que ver sobre todo con las terapéuticas que uno puede emplear para tratar el aneurisma en el paciente. No cambia tanto en el seguimiento porque el diámetro se considera lo mismo, pero sí cambia
a la hora, por ejemplo, de elegir una endoprótesis. Es importante ver que para los aneurismas de aorta torácica hay algunos criterios de riesgo. Primero, obviamente, lo que charlamos de correlacionar el diámetro con la altura del paciente, si bien uno es difícil que tenga en la cabeza los diámetros y las proporciones que dicen las guías, pero sí si uno tiene al frente un paciente que mide 1,60 y tiene un diámetro, tiene una aorta totalmente enferma, es algo que nos debe llamar la atención, que tenga hipertensión resistente, que tenga un aumento, digamos, en el crecimiento año tras año, y eso en la aorta ascendente y en el caso aórtico, y con respecto a la aorta descendente, que tenga un aneurisma sacular, porque muchas veces son resultado de una úlcera penetrante, que tenga hipertensión no controlada o distintas comorbilidades que pueden hacer que esto empeore, y con respecto al tórax abdominal, predisposición genética o familiar. Generalmente si tiene un familiar que se murió por ruptura de un aneurisma de aorta, es mucho más pesado y si tiene síntomas, ni hablar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cómo seguir estos pacientes? Y obviamente depende del diámetro en lo que es el aneurisma de la raíz aórtica de la aorta ascendente. Si tenemos un diámetro mayor de 55 milímetros, la cirugía está indicada y es clase 1, o sea, sería el punto de corte. Si uno tiene un diámetro de 53 y 54, uno en centros con alta experiencia quirúrgica y con bajo riesgo cardiovascular o mortalidad quirúrgica del paciente, puede optar por cirugía. Y diámetros menores, uno debe controlar justamente la tasa de crecimiento del aneurisma control tras control. Aquí le llamamos una tasa acelerada, más de 3 milímetros entre un control y otro. Obviamente siempre hay que analizar con qué uno lo va controlando, porque muchas veces puede tener que ver con ecocardiograma o con angiotomografía, pero siempre lo que se recomienda es la angiotomografía para tomar decisiones terapéuticas y dependiendo, obviamente, mientras más nos acercamos, los controles son cada vez más frecuentes. Con respecto a, ya vimos que la cirugía con un diámetro de más de 55 tiene un nivel de evidencia 1B, o sea que ya se sabe perfectamente que uno tiene que tratar esos pacientes. Y sí es importante, si uno va a someter al paciente a cirugía, ver obviamente la función valvular por si el paciente es candidato a una cirugía de Bendel. ¿Cuál es el tratamiento post-procedimiento? Bueno, si el paciente es un Bental, está claro que la anticoagulación con antagonistas de la vitamina K, los anticoagulantes nuevos no sirven, o al menos no por ahora. Y si no tiene un reemplazo de aorta, las guías sugieren con un grado de evidencia bajo, 2C, usar aspirina, digamos, al menos por 3 meses posterior a la intervención. ¿Qué es lo que pasa con la aorta torácica descendente? Bueno, se ha visto que a partir de los 55 milímetros empieza a tener alto riesgo de ruptura, 10% de riesgo anual a partir de los 60, es decir, que año tras año va teniendo cada vez más mortalidad. Y es importante ver esto, que se ha visto que en mujeres uno debería utilizar un criterio más bajo, ¿sí? De 55, que es 50 milímetros, que más adelante lo vamos a discutir. Con respecto a en la aorta torácica descendente, ¿cuál es la mejor estrategia? Bueno, se ha visto que los tratamientos endovasculares tienen mucha mejor respuesta o sobrevida y menos mortalidad en el periodo agudo, menos riesgos de complicaciones en el perioperatorio y se ha visto que mejora la supervivencia de los pacientes. A pesar de eso, obviamente, en algunos centros tiene un riesgo importante de tener oclusión de lo que es la arteria subclavia, isquemia del miembro superior o complicaciones técnicas relacionadas a la colocación de esto. Obviamente, la ventaja, menor mortalidad y morbilidad, pero ¿cuál es el problema de las soluciones endovasculares? Es que en el seguimiento a largo plazo, los pacientes requieren controles y requieren reintervenciones, sumado al riesgo, obviamente, de ACV
y al riesgo de isquemia cerebral y de extremidad superior. Entonces, eh, el umbral de intervención recomendada se considera a partir de los 60 milímetros de diámetro, pero en pacientes de moderado riesgo, de, perdón, en pacientes de alto riesgo o bajo riesgo quirúrgico en un centro experto, se puede considerar más de 55 milímetros de diámetro como punto de corte para llevar a un paciente a intervención. Obviamente en esto también va a haber que ver cuáles son los criterios de crecimiento rápido. Uno ya vimos el diámetro, más de 3 milímetros de un control a otro, que tenga algún trastorno hereditario, que tenga disección, obviamente, localización distal, o que tenga válvula aórtica bicúspide, son parámetros de riesgo en el seguimiento. Y la reparación abierta, obviamente, tiene que ver con complicaciones relacionadas a la circulación extracorpórea, con una mortalidad del 6-8% en centros de alto volumen, llegando a un 30% en centros obviamente mucho menos experimentados. Y las recomendaciones actuales, las guías buscan comparar un poco cuándo favorecer la opción quirúrgica y cuándo la endovascular. Y justamente apunta a que si uno tiene un paciente joven con probablemente alguna enfermedad hereditaria, aórtica, y tiene bajo riesgo y es una cirugía electiva, uno podría plantear la opción de cirugía en la aorta torácico-abdominal. Y si uno tiene un paciente viejo con muchas comorbilidades, que tiene disfunción orgánica múltiple, problemas en los accesos vasculares y tiene deterioro del estado general, uno puede o se va a inclinar obviamente por el riesgo, por sugerir un tratamiento endovascular, por la disminución de la mortalidad perioperatoria. Con respecto a lo que es el aneurisma de la aorta abdominal, eh, generalmente la definición es cuando uno tiene más de 30 milímetros de diámetro. Se sabe bien de vuelta, aumenta con respecto a la edad, mayor en hombres que en mujeres, al igual que la aorta torácico-abdominal. Eh, y siempre, generalmente cuando uno analiza los aneurismas de aorta abdominal, busca una correlación con la ubicación de las arterias renales, porque justamente es lo que nos va a permitir manejar distintos tipos de terapéutica, digamos. Importante que los aneurismas aórticos en un 25% de los casos se extienden hacia la región ilíaca, y un dato no menor es que los aneurismas de aorta también se asocian a lo que es aneurisma femoral y aneurisma popliteo. Obviamente los mismos factores de riesgo que ya trabajamos, digamos, y importante, obviamente, saber que una tasa de crecimiento de 3 milímetros por año podría ser lo normal. Cuando aumenta por encima de ese valor, aumenta exponencialmente el riesgo de ruptura. Otra vez, siendo mayor en el caso de las mujeres. Las mujeres cuando tienen un aneurisma de aorta abdominal tienen más riesgo de ruptura y de mala evolución. De vuelta lo mismo, generalmente la presentación clínica es totalmente asintomático, en estudios de rutina imaginológicos lo detectan, y lamentablemente cuando los pacientes tienen síntomas puede ser de un dolor lumbar, afortunadamente que alguien lo pesquisa, o shock hipovolémico por ruptura que puede presentarse con ya roto el aneurisma, ¿sí? Con respecto a la supervivencia de estos pacientes con aneurisma de aorta abdominal, independientemente del grado de ruptura, los pacientes tienen más mortalidad a los 5 años en los seguimientos de corte. ¿Y tiene que ver con qué? Porque muy probablemente está asociado a lo que es la enfermedad aterosclerótica. Entonces son pacientes que tienen enfermedad aterosclerótica considerable y en el seguimiento tiene un aumento considerable de la mortalidad. Esto es un poquito las recomendaciones que hace las últimas guías europeas en el seguimiento de los aneurismas abdominales, y es dependiendo del tamaño que tiene el aneurisma de aorta, cuándo yo lo debería controlar. Y un poquito acá lo que hablamos de las diferencias en el sexo, a partir de los 50 milímetros en una mujer está considerada la cirugía, y ya es clase 1 mandar a una mujer con un aneurisma de más de 50 milímetros de diámetro, y en el caso de un hombre más de 55.
¿Cómo controlarlo? Bueno, dependiendo, esto tiene que ver un poco obviamente con la gravedad y con el diámetro, es la frecuencia de los controles que uno puede emplear en el paciente para controlar el ritmo de crecimiento. Con respecto a cuál es el mejor tratamiento médico, y bueno, uno puede decir cuál es el mejor tratamiento antitrombótico. La verdad que no se sabe porque no hay ningún estudio que haya sido enfocado solamente para esto, pero sí en pacientes que tienen enfermedad aterosclerótica considerable, sobre todo por la presencia de enfermedad coronaria, dar monoterapia con aspirina podría llegar a considerarse en algún grado de pacientes. Con, ¿Cuál es el problema? Que en los estudios de corte que le daban aspirina, no solamente que no evitó la rotura, pero tampoco la produjo, pero sí lo que hizo es que en los pacientes que tuvieron ruptura tuvieran una alta mortalidad, que tiene lógica, digamos, uno está antiagregado, tiene una ruptura en vaso mayor, obviamente tiene muchísimas más chances de morirse, por eso no. Sí hay estudios de corte con el ticagrelol que no reduce para nada la tasa de crecimiento y obviamente uno tiene que estar enfocado a reducir el riesgo cardiovascular general de los pacientes, sobre todo enfocado a la enfermedad aterosclerótica con modificación de los estilos de vida y demás. Con respecto a qué fármacos utilizar para tratar de retrasar o disminuir el riesgo de progresión, bueno, los IECA en algunas bibliografías tienen posturas que disminuyen y en otras no, tienen resultados conflictivos entre una y otra bibliografía, pero estatinas de moderada o alta intensidad parecería evitar el crecimiento del aneurisma y la metformina, hay un metaanálisis que mostró beneficio en la reducción de la chance de que crezca el aneurisma abdominal, pero hay estudios incluso hecho en curso para confirmarlo con un estudio randomizado y demás. Con respecto a los valores de presión, uno debería tratar de ser agresivo, con menos de 120-80 idealmente, pero como objetivo menos de 140-80. Y respecto a los beta bloqueantes, de vuelta pasa un poco lo mismo con los IECA. Sobre todo el uso de beta bloqueantes tiene más que ver con el traslado de la evidencia de la enfermedad Marfan hacia lo que es la aneurisma de aorta aterosclerótica, pero no tiene que ver con que hayan sido estudios dedicados solamente para eso. Con respecto a las fluoroquinolonas, es una pregunta que muchas veces uno tiene de un paciente que tiene un aneurisma si puede recibir ciprofloxacina o alguna quinolona para tratamiento infectológico. Y se ha visto, hay también de vuelta resultados conflictivos de algunos estudios de corte, algunos retrospectivos que mostraron asociación, otros que no, pero lo que dicen las guías es que uno la debe usar con precaución. Es decir, si no te queda otra y la tenés que usar, usala, porque inclusive la progresión de una infección también puede ocasionar la ruptura en aneurisma, que tiene que ver con el estado proinflamatorio y grave de un paciente. Sí, sí, sí. No, no, no. Ponen Marfan, sobre todo los beta bloqueantes y el losartán. Digamos, eso sí tiene grado de evidencia en mostrar mejoría. Pero, pero en aneurismas ateroscleróticos, no hay estudios que hayan sido para eso. Sí, exacto. De aorta ascendente, el corte es 55, Sí. pero factores de riesgo como la percepción, baja el corte. Baja. Si vos tendrías antecedentes hereditarios o sospecha con Marfan, baja 50. Más adelante dos palabras de Marfan, pero no hay problema, pero generalmente con Marfan uno baja 50 el riesgo. Bien. Y es más, en pacientes con factores de riesgo y bajo riesgo quirúrgico, y en un buen centro uno podría considerar 47, 50. Bien. Pero a regla general, 55 a nivel un hombre con aneurisma de aorta, 50 en una mujer en aneurisma de aorta, 55 aorta torácica, ¿sí? Y 50 en Marfan. Eso más o menos para que nos quede grabado, porque si no por ahí uno
se pierden tanto número. Pero sí es importante en el seguimiento ver el ritmo de más de 3 milímetros de un control a otro control, sí que nos haga o seguirlo más de cerca al paciente o controlarlo más de cerca o ser más agresivo con los controles. Con respecto, bueno, un poco lo que hablamos del umbral de intervención, que es lo que justamente estábamos hablando con Osbir, y qué es lo que uno debe hacer. Obviamente, lo que tiene mucho es la mortalidad perioperatoria y el riesgo concomitante de enfermedad aterosclerótica. Y las guías ya ahora recomiendan que si bien uno debe, y ustedes como cardiólogos van a valorar riesgo cardiovascular y van a valorar la presencia de enfermedad coronaria, en un paciente que tiene enfermedad coronaria estable, no está recomendado la revascularización pre-procedimiento aórtico, digamos. Y esto tiene que ver con esto, con un estudio de New England que ya fue hecho hace muchos años atrás, que pacientes que iban a ser sometidos a cirugía de revascularización vascular, se los randomizaba a revascularización versus no, y no mostró una diferencia significativa entre una y otra estrategia. ¿Mm? Con respecto a qué tipo de tratamiento, bueno, tratamiento endovascular pasa lo que veníamos charlando antes, ofrece disminuir el riesgo considerable perioperatorio, pero los estudios ahora de seguimiento, que ya tienen más de 15 años, a los 15 años impresiona que el riesgo, la mortalidad de una opción quirúrgica se comenzaría con el riesgo a largo plazo que tiene el tratamiento endovascular, sobre todo con las complicaciones relacionadas a los leaks periprotésicos que pueden tener y con el requerimiento de reintervenciones tardías de los pacientes. Hace una salvedad en las últimas guías que incorpora dos metaanálisis donde eh, obviamente la industria trata de hacer cada vez mejores materiales, mejores prótesis, y aparentemente lo que sostienen que con la mejora del material de endoprótesis uno debería tener menos complicaciones en el seguimiento, y que hoy en día las complicaciones que estamos viendo, 15 años, los estudios de 15 años son las primeras endoprótesis que fueron colocadas. Entonces, la interpretación de hoy en día no sería la misma, digamos, que uno podría tener en esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Uno, bueno, la reparación endovascular, mortalidad preoperatoria menos del 1%, y en el seguimiento el problema son el requerimiento de reintervenciones, y con respecto a la reparación quirúrgica, uno obviamente no tiene que olvidarse que una laparotomía y sí tiene morbimortalidad que va entre el 2 al 5%. Pero es importante que obviamente si uno hace una cirugía planeada, la mortalidad es del 2 al 5%, pero si se rompe, el 50% en comparación a una cirugía electiva. Entonces, claramente, 50% si se rompe dentro del hospital, y si se rompe fuera del hospital, llega a ser hasta el 70-80%. Esto es un poquito el análisis que uno debería hacer para seguir a estos pacientes, que es, dependiendo del diámetro, 55 hombres, 50 mujeres. Si el aneurisma es sacular, ya vimos que son aneurismas más infrecuentes, pero tienen más riesgos. Entonces el punto de corte son 45 milímetros, pero tiene que ver con la etiología de esos aneurismas. Y lo que sí las guías recomiendan que uno analice, obviamente, la expectativa de vida que tiene el paciente. Si es un paciente de 80 años, el riesgo de sobrevida va a ser 2 años como mucho, o menos de 2 años, no estaría indicado hacer un procedimiento quirúrgico. Pero si el paciente tiene bajo riesgo, puede hacer cirugía electiva, y si tiene alto riesgo y una anatomía apropiada, digamos, uno debería ir a una endoprótesis. Yo creo que afortunadamente nosotros en el hospital siempre se ha valorado el cirujano, el hemodinamista y nosotros, y siempre hemos tenido en cuenta estos parámetros de si el paciente califica, digamos, en virtud del riesgo, si técnicamente es posible, y el último factor importante, si la obra social la prepaga la quiere cubrir. ¿Qué es lo que pasa en el seguimiento? Son los endoleaks, digamos. ¿Qué es un endoleaks? Es que hay flujo por fuera de la prótesis, entre la prótesis y el saco neurismático. Y es la complicación más odiada y más temida en los hemodinamistas o en la gente que hace intervencionismo. Y sí se ha visto una asociación clara en los estudios de corte que los pacientes que reciben anticoagulación, por ejemplo, por fibrilación auricular, tienen más riesgo de presentar endoleaks en el seguimiento que pacientes sin anticoagulación. ¿Y cuál es el seguimiento que uno debería hacer? Generalmente está recomendado hacer una tomografía
posterior, antes del alta del paciente, al mes y después en el primer año postoperatorio a los 6, 9 o 12 meses, alguna de esa distancia tomar, pero uno debería tener una tomografía posterior al procedimiento al mes y después al año. Si está todo bien, si no hay ninguna complicación o no hay ningún endolix, uno en el seguimiento puede hacerlo cada 5 años. Toda la bibliografía muestra que las complicaciones de endolix se dan sobre todo en lo agudo. Cuando uno ya pase el año, la chance de que uno tenga un endolix es muy, muy baja. ¿Estamos? Entonces, que es un poco lo que charlamos ahí, que la falla de un endolix tiene que ver con el periodo hiperagudo, digamos, de la colocación. Importante que en el seguimiento todas las guías hacen hincapié en el pesquisaje de aneurismas en otras áreas, como puede ser aneurisma popliteo, aneurisma femoral, y si uno está hablando de algunos trastornos hereditarios, sí, aneurismas en otras localizaciones como aneurisma cerebral. Cuando uno habla de el síndrome aórtico torácico agudo, obviamente son complicaciones con alta mortalidad que engloban lo que es la disección, el hematroma intramural, una úlcera, un aneurisma y lesiones traumáticas de la aorta. Obviamente se caracterizan porque todos dañan la pared de la aorta y comparten algunas características de presentación clínica y terapéutica en estos pacientes. Y hay algunos casos que tienen que ver, sí, con eh, alguna iatrogenia, algún procedimiento endovascular o cirugías cardíacas que tienen que ver con ese aneurisma o lesiones traumáticas de la aorta, sobre todo traumatismos por colisión o vehiculares a alta velocidad. Cuando uno habla de cuál es la epidemiología de esto, el 90%, 80-90% de los síndromes aórticos agudos es la disección, lamentablemente. La prevalencia es de 2,6 a 3,5 casos cada 100.000 personas y siempre tenemos la presencia de un falso lumen y un lumen verdadero. Hay predominantemente, sea en hombres, un 65% en los estudios de corte, generalmente entre la sexta y la sexta década de vida, y hay algunos factores de riesgo como la hipertensión, anomalías de la media órtica o degeneración quística, y en pacientes jóvenes que uno debería inmediatamente pesquisar que no tenga un problema hereditario genético, digamos, vascular. Y en gente joven, obviamente, la hipertensión sistémica y el consumo de cocaína tiene clara correlación entre la disección y la presentación. Con respecto a la disección iatrogénica, es muy rara, con un cateterismo un 0,1% y con cirugía un 0,06 o un 0,23%. Estas son las clasificaciones que van a leer en todos los libros, que tiene que ver con la clasificación de Stanford, de Becky y demás, que tiene que ver con la frecuencia y el seguimiento y las terapéuticas que vamos a emplear, que van a cambiar, obviamente, de acuerdo a la clasificación, la prevalencia y también el seguimiento de la terapéutica. Con respecto a la presentación es importante definir los tiempos. ¿Por qué? Porque los tiempos también va a cambiar las opciones terapéuticas. Una cosa es tener una disección hiperaguda, que es dentro de las 24 horas, hiperaguda hasta los 14 días y hasta los 3 meses subaguda. Más allá de eso, uno va a categorizar la disección como crónica y sí va a cambiar drásticamente las opciones terapéuticas que uno puede implementar con esos pacientes. Eh, Se ha visto que en pacientes con disección de la aorta torácica descendente tratados médicamente, la mortalidad hospitalaria a ambos sexos iría a 58% y a 53%, o sea, es claramente alta y claramente ese número muestra que hay que operar a los pacientes. Y con respecto al embarazo y al riesgo de ruptura, generalmente se da en el último trimestre o en el periodo posparto, que yo creo que puede tener que ver con los cambios hemodinámicos, perdón, y la mortalidad a lo largo de los últimos años ha, ha disminuido gracias a mejores resultados quirúrgicos y la mortalidad a 30 días
generalmente va entre 23 al 55%. Es importante que, primero en esta charla encontré un artículo que era un estudio retrospectivo en pacientes, una corte con bajo número, pacientes mayores de 80 años que se presentaban con disección aórtica y veían la mortalidad con y sin cirugía. Y a pesar de tener 80 años, la mortalidad era menor con la cirugía. O sea, la idea de no operarlo porque tiene 80 años no es buena en virtud de la mortalidad. Obviamente los síntomas clínicos, desde dolor a shock, hasta derrame pericárdico, insuficiencia aórtica, ACV o infarto, y manifestaciones neurológicas si tiene extensión justamente de la disección o embolismo distal. Con respecto a la disección aórtica abdominal aislada, es mucho más baja la prevalencia, con un 1,3% de los casos, que es totalmente mucho menos. Esto es un poquito lo que hablamos, trasladándonos a lo que cuando uno ve a un paciente en la guardia, lo que le interesa es hacer diagnóstico. Y la mortalidad, lamentablemente, tiene que ver con el diagnóstico. Si uno no hace el diagnóstico, los pacientes obviamente tienen una evolución fatídica, digamos. Y entonces ha habido un montón de scores de riesgo que han tratado de incorporar cuál es el mejor algoritmo o el mejor estudio que uno le puede hacer a estos pacientes en la guardia. Y habla de incorpora este score de riesgo donde habla de condiciones de alto riesgo, características de alto riesgo o examen de alto riesgo. Condición de alto riesgo, que tenga Marfan, que es un poco lo que hablábamos con Vir, que tenga historia familiar, que tenga enfermedad en la válvula aórtica, que tenga historia de cirugía aórtica previa. Todos los pacientes que tienen cirugía aórtica previa tienen más riesgo de volver a tener un evento, una disección en el seguimiento, y características clínicas, obviamente, dolor típico, abdominal, torácico agudo, de una intensidad importante, y características del examen, obviamente inestabilidad hemodinámica, malperfusión, síntomas neurológicos y demás. De acuerdo a esto, si uno tiene más de dos o menos de dos. Si uno tiene más de dos, vamos a la tomografía. Si uno tiene menos de dos, se tendría que ir a inclinar a, ustedes lo van a hacer mejor que yo, un electro y a las guías de enfermedad coronaria. Y dentro de ese análisis uno puede hacer ecocardiograma, radiografía de tórax y dímero D. Dímero D está bueno porque hay muchos trabajos que han visto que el dímero D se eleva drásticamente con la disección aórtica. Y uno en un paciente con dímero D menor a 500, con sospecha baja, menor a uno de estos factores de riesgo, o menor o igual a uno de esos factores de riesgo, sin una clínica, digamos, agravante, uno podría excluir una disección aórtica. ¿Qué es lo que pasa? Si uno confirma, obviamente, esta terapéutica la van a hacer mejor que yo, es tratar la frecuencia cardíaca, tratar el dolor, bajar la presión arterial a menos de 120 con vasodilatadores intravenosos y vamos a el tratamiento de esto. Tratamiento de esto, si uno compara, digamos, la tasa de mortalidad, si solo maneja el paciente con tratamiento médico, llega a ser un 50% de la mortalidad en las primeras 48 horas, con un aumento del 1 o un 2% por hora. Si uno va, obviamente, la mortalidad perioperatoria en 17 o un 25%, al igual que las complicaciones neurológicas, ¿sí? Pero en pacientes tratados solamente médicamente, tiende a aumentar drásticamente la mortalidad con un 23% de mortalidad, y pacientes sometidos a cirugía, la tasa de mortalidad es un 4,4%. Entonces, todos los pacientes con una disección aórtica torácica, de la aorta torácica descendente, deben recibir tratamiento quirúrgico, ¿sí? Más aún, si los pacientes tienen extensión de la disección y un síndrome de mala perfusión mesentérica, mala perfusión, digamos, afectando el mesenterio, produciendo isquemia mesentérica o isquemia de otra área, son factores con alta mortalidad, que eso es lo que requiere una intervención hiperaguda. Con respecto a la malperfusión mesentérica, que es por extensión de la disección,
es una complicación que asciende la mortalidad entre un 65 y un 95%. Si uno tiene isquemia mesentera y que no opera el paciente, una chance del 90% que el paciente se muere. Se muere. Si uno lo opera, muy probablemente la mortalidad esté entre el 65 y el 90. Con respecto a qué hacer entonces con los pacientes con síndrome de mala perfusión eh, y un aneurisma de aorta torácica descendente y secante, obviamente son pacientes que tienen que ir a cirugía de forma inmediata. Y esto es un poquito el algoritmo que uno hace. Si la disección es de tipo A, tiene que ir a cirugía y es clase uno. Si el paciente tiene una disección tipo B y tiene algunas características de riesgo, que tiene una ruptura aórtica contenida, tiene malperfusión, tiene extensión de la disección, tiene hipertensión refractaria o dolor refractario, si tiene alguna de estas características, aunque sea una sola, y el paciente tiene una anatomía favorable, uno puede ir rápidamente hacia el tratamiento endovascular y si no cumple con la anatomía, obviamente a un tratamiento quirúrgico. Con respecto a si no tiene ninguna de las características de riesgo que charlamos, uno podría hacer vigilancia y tratamiento médico. Es importante que las nuevas guías hablan de que viendo que las endoprótesis han mejorado cada vez más, la expectativa de vida mejora cada vez más, en pacientes que tengan bajo riesgo y que tengan una disección tipo B, con un grado de evidencia clase 2A, uno podría en una fase subaguda tratar estos pacientes. Pero en tratamiento crónico, más de 90 días, la idea es tratamiento médico. Entonces, entonces la disección tipo B, el 50% vamos a tener gente que no se nos complica, complicada en la cabeza, malperfusión, ruptura, que tiene alta mortalidad con tratamiento conservador y el manejo médico, obviamente lo sabe mejor que yo, y en los casos complicados uno va a tender a ir hacia una endoprótesis y la cirugía solamente pasa a ser una opción en pacientes con una anatomía no favorable o en centros donde la endoprótesis en nuestro medio puede no estar disponible. ¿Sí? Entonces, obviamente uno va en tratamiento agudo, uno va a cambiar el dolor, va a hacer todo el tratamiento médico y en pacientes con una disección complicada va a ir hacia una intervención, por supuesto, de emergencia. Si es un aneurisma tóraco-abdominal, va a ir hacia cirugía y si es un aneurisma aórtico, vas a ir preferiblemente hacia tratamiento endovascular. Después tenemos el hematoma intramural, que generalmente es entre el 5 y 25% de los casos, donde hay una hemorragia en lo que es la vasa vasorum de la capa, digamos, media de la aorta, y generalmente afecta el 60-70% a la aorta torácica descendente, mientras que la aorta ascendente un 30% y el arco aórtico un 10%. Importante esta división porque nuevamente cambia dependiendo dónde esté ubicada la terapéutica que uno puede tomar. ¿Mm? Eh, Obviamente, con respecto al pronóstico de la mortalidad, nuevamente, si es tipo A, el hematoma intramural, generalmente uno tiene un 24% en pacientes sometidos a cirugía y un 40% en pacientes sometidos a un tratamiento médico. Obviamente, que tiene que ver este sangrado con la ruptura de disección o ruptura contenida y mayor mortalidad, sobre todo en pacientes que comprometen el arco, el complejo valvular aórtico, y en hematomas intramurales de tipo B, ¿sí? La estadística es al revés, tiene un 20% en casos quirúrgicos de mortalidad y un 3,8% en caso de manejo médico. Entonces, tipo A, hematoma intramural, va a ser manejo quirúrgico. Tipo B, va a ser manejo médico. ¿Cuál es el gol estándar para el diagnóstico? La angiotomografía. Otra complicación y hiperagua de la aorta es la úlcera aterosclerótica penetrante,
que tienen mucho menor prevalencia que las otras complicaciones y generalmente puede estar o no asociado a hematoma y aterosclerosis difusa, y también dependiendo la localización, digamos, es la terapéutica que vamos a emplear. Si es tipo A, cirugía; si es tipo B, podemos empezar tratamiento médico bajo control imagenológico estricto. Esto sería la úlcera tipo B. Si es crónica, follow-up con imágenes y seguimiento, y siempre valorar que no tenga progresión aneurismática, es decir, que no crezca más de 3 milímetros en el seguimiento. Y si los pacientes tienen una disección tipo B, perdón, una úlcera penetrante tipo B hiperaguda, y tiene algún criterio de riesgo, que un poco lo vemos acá con un diámetro mayor de 55, que tengan estabilidad hemodinámica, o que sea una ruptura contenida, o que tengan pacientes de alto riesgo, bueno, ahí sí uno iría al tratamiento endovascular. Y el pseudoaneurisma tiene que ver generalmente con em, trauma, cirugías, infecciones, y es irrupción solamente de la pared, pero no es un aneurisma verdadero. Y puede tener síntomas en relación a compresión de las estructuras, y absolutamente siempre a nivel de la aorta el pseudoaneurisma se debe tratar por vía endovascular, o, que es la opción preferible, o por vía quirúrgica. Con respecto a las enfermedades genéticas, una generalidad y algunas un poquito en detalle. Digamos, obviamente esto puede ser hereditario, es hereditario congénito, y tiene que ver con problemas en la aorta descendente y abdominal. Eh, ¿Cuál es la clasificación o cuándo sospecharlo? Cuando uno tiene más de dos familiares que están afectados por esto, con disecciones o aneurismas, o bien tiene una historia familiar, o tiene características extravasculares que hacen sospechar la presencia de algún tipo de enfermedad genética con afección de los vasos. Generalmente los tipos de efectos genéticos tienen que ver con tres afecciones: con proteínas que trabajan en la matriz extracelular, en el factor de crecimiento transformante beta, en la vía de señalización, y proteínas contráctiles de la capa media vascular. Y siempre, hoy en día, las guías recomiendan que debe haber una excelente valoración imagenológica, pero más allá de eso, genética, porque dependiendo de la genética y los genes mutados, son las recomendaciones e incluso los cortes de tratamiento. Heredarlos es una enfermedad rara, autosómica dominante, uno cada 50.000, uno cada 200.000, mutación del gen COL3A1, que tiene que ver con la resistencia al colágeno, y tiene tanto manifestaciones vasculares como extravasculares, como debilidad en las arterias y órganos huecos como intestino, útero, etcétera. Y en el seguimiento, estos pacientes tienen un 10% de chance de disección. Importantes son, obviamente, la hiperelasticidad, que uno puede sospecharlo más allá de los antecedentes familiares. Importante que estos pacientes obviamente no deben ser sometidos a procedimientos endoscópicos, y en el caso de que sean embarazo, obviamente tiene que haber discusiones con el paciente acerca de los outcomes que puede tener con el embarazo. Con respecto al Marfan, es mucho más frecuente, uno cada 5.000, uno cada 10.000. Otro tipo de mutación, manifestaciones tanto vasculares como extraanatómicas, ojo, esqueleto y sistema cardiovascular, sí, y obviamente se hacen pruebas genéticas. Y la manifestación a nivel vascular, obviamente, tiene que ver con afectación de la aorta torácica, raíz aórtica, válvula y aorta torácica descendente y abdominal. Y obviamente se ha visto que conforme hay más sobrevida hoy en día en el Marfan, los pacientes están empezando a experimentar más disección de tipo B, que antes experimentaban más de tipo A. Pero esto es justamente por aumento de la sobrevida, que tiene que ver con el mejor cuidado de la enfermedad. Con respecto a acá un poco lo que hablamos, Vir, que recién charlábamos, que es cada cuánto controlar el Marfan y cuándo intervenirlo. El Marfan, acá, como vemos,
con más de 50 milímetros estaría recomendada la cirugía, siempre valorando la integridad valvular para ver si requiere una cirugía de beta. Y con respecto a la evidencia del tratamiento médico, beta bloqueantes y los ARA en dosis máximas tolerables disminuyen la chance de dilatación y de progresión. Y esa evidencia es la que se traslada a las otras enfermedades hereditarias y vasculares y también, en cierta medida, a la enfermedad aterosclerótica. Cada cuánto contornarlo, uno va a ver que los puntos de corte son mucho más frecuentes y tienen que ver con, de vuelta, con el diámetro, pero siempre teniendo presente que el punto de corte es menor. Síndrome de Loeys-Dietz es otro tipo de enfermedad vascular que lo vemos y tenemos pacientes en seguimiento por esta patología. Y es interesante esta patología porque tiene otras manifestaciones extraanatómicas, sobre todo van a leer en la literatura como úvula bífida, como hiperelasticidad, y es muy interesante porque esta enfermedad varía muchísimo el seguimiento del gen mutado que uno puede tener. De hecho, las recomendaciones de seguimiento y de cirugía cambian de acuerdo al gen que uno tenga mutado en esta enfermedad. Por eso, los estudios genéticos en estos pacientes sí son mandatorios. ¿Cuál es el tipo de seguimiento y cuándo operar? Bueno, el grafiquito este lo muestra perfecto, que es en el Marfan a partir de 50 y el tipo de seguimiento que uno tiene que hacer cada 6 o 12 meses y los 10 dependiendo la mutación, pero la cirugía es mucho antes, con 45 milímetros con un nivel de evidencia clase 2A, uno podría pensar en operarlo y en otro tipo de afecciones genéticas como esta mutación que hace TA2, que es mucho menos prevalente, también uno puede controlar. Con respecto a la aortitis, la inflamación de la aorta, y puede ser desde problemas infecciosos, inmunológicos del tejido conectivo, infecciones es importante hacer la división con trastornos reumatológicos porque obviamente los tratamientos difieren y y los pronósticos son totalmente distintos. Obviamente, dependiendo del vaso afectado, son los síntomas, síntomas vasculares, neurológicos, claudicación o em, isquemia arterial. Siempre los pacientes clínicamente van a contar una historia de tres fases. Una fase prepulso, que son todos síntomas inespecíficos, fiebre, fatiga, cansancio celular articular, inflamación vascular como caritoidia o dolor en las arterias afectadas. Y después van a la fase de lesión permanente que tiene que ver con estenosis o dilatación de las ramas. Y es importante que en casos crónicos nos puede orientar el desarrollo de circulación colateral. Con respecto a las vasculitis de grandes vasos, donde vamos a ver las arterias de células gigantes y la arteritis de Takayasu, que más o menos son enfermedades similares que afectan a distintos grupos poblacionales, las arterias de células gigantes, sobre todo en gente mayor, sobre todo en la arteria temporal, y la arteritis de Takayasu, sobre todo en la arteria subclavia izquierda y en los vasos del arco aórtico y en gente, en mujeres y en gente mucho más joven. Importante esto en el seguimiento es saber cuándo la enfermedad está activa, saber cuándo tratar y saber a su vez cuándo intervenirla y con qué intervenirla. ¿Por qué? Porque si uno interviene, por ejemplo, la arteritis de Takayasu en periodos inflamatorios, toda intervención que haga va a tender al fracaso. Es decir, si uno pone una stent, pone una cirugía o lo que sea, un bypass, va a tender al fracaso a la estenosis y a la oclusión del stent o del bypass. Entonces, ahí donde el PET scan procedimiento tiene una utilidad muy importante. Y sí, cuando uno decide intervenir a un paciente con, por ejemplo, arteritis de Takayasu, uno tiene que hacer angioplastia, sobre todo con balón y con droga, pero no colocación de stent, porque los stent justamente cuando se colocan arteritis de Takayasu y tienen reactivación de enfermedad, tienden al colapso. Y esta es una enfermedad también no tan vieja descrita, que es la enfermedad relacionada con IgG4, que es una enfermedad rara, generalmente asintomática, generalmente se descubre en estudios de rutina, y es importante por las complicaciones aórticas que produce aortitis y periortitis, y
eh, justamente tiene mortalidad en el seguimiento por compromiso o afección vascular. Y generalmente en esta enfermedad lo más frecuente que se afecta es la aorta torácica y tóraco-abdominal descendente, y en segundo lado puede afectar la aorta abdominal. Es importante ver esto. A mí me pasó con un paciente que nos consultó justamente para ver si se ponía una endoprótesis o una cirugía. Cuando entramos a ver la imagen, era de La Rioja, no era de acá Córdoba, tenía esta imagen, tenía todo un engrosamiento, digamos, de la pared, y, digamos, era claramente patológico, no era un aneurisma, digamos, para una intervención quirúrgica. ¿Cómo termina la historia? Termina con inmunosupresión, y en el seguimiento el diámetro drásticamente disminuye de tamaño. Uno lo que muchas veces cuando ve estos diámetros se asusta y dice, lo tengo que intervenir ya mismo el paciente, pero no está recomendado intervenir al paciente sin tratamiento inmunológico. Es decir, el tratamiento inmunológico debe ser el pilar del tratamiento. Sí se ha visto riesgo de ruptura, sobre todo cuando uno empieza el tratamiento con esteroides, que es la primera línea para esto, porque se ha visto que debilita la pared vascular. En este caso, en este paciente puntualmente, que les cuento, empezó el tratamiento, dentro del año terminó teniendo un diámetro llegó con un diámetro de 63 milímetros y terminó teniendo un diámetro de 36. Y el paciente obviamente está totalmente asintomático. Tuvo linfoma en el seguimiento, algo no menor, que un reumatólogo podrá decir si está asociado o no. Y el paciente que también lo estuvimos viendo por aorta ascendente, también presentó un linfoproliferativo en el seguimiento de los años posteriores. Sí. Y sospecha clínica o que tenga hallazgo de fibrosis retroperitoneal y tenga parámetros muchas veces inflamatorios elevados. Como te digo yo, es que esa es la pregunta. Claro, claro, es que vos tenés acá el diámetro verdadero y tenés el diámetro de engrosamiento. Entonces, muchas veces tenés que ver la imagen porque te puede informar el diámetro de engrosamiento como pared vascular. No es pared vascular, digamos. Está debilitada la pared vascular y depende si es justamente aortitis o periortitis, pero, digamos, tenés que hacer la salvedad diagnóstica, digamos, entre uno y otro, sobre todo por el riesgo y la terapéutica que vas a emplear. Pero eh, en estos casos, digamos, le pedimos IgG4 a los pacientes, uno tuvo IgG4 alterado y otro no. Y tenía fibrosis era el que tenía compromiso abdominal y tenía fibrosis retroperitoneal, compromiso ureteral, y en los scores de riesgo, que lo vimos con los reumatólogos, tenían, digamos, todo para tener enfermedad de IgG4, pero no tenía IgG4, digamos, era lo único. Sí, 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 exactamente. Muy, sí, sí, se marca y le pedimos PET y tenía clara marcación ahí la enfermedad. Y en el seguimiento, sobre todo el PET lo usamos en el tacallazo cuando pensamos revascularizarlo al paciente, cuando tiene compromisos, por ejemplo, cerebrovascular o clavicación miembros superiores o síntomas visuales por compromiso carótido vertebral, digamos, uno puede planificar una reintervención, pero antes tiene que tener un PET, digamos. Yo creo que Takeda es una enfermedad muy infradiagnosticada, eh, y tenemos pacientes en seguimiento, digamos, por esa enfermedad que se plantean, digamos, cada tanto revascularización. El problema es que con la angioplastía muchas veces requieren más de un procedimiento. Vos lo podés dilatar con balón y generalmente queda bien, pero tiende al colapso. Entonces, muchas veces como es una pared aórtica que yo creo que tiene compromiso estructural 100% por el compromiso inflamatorio y fibrótico, en el seguimiento lo podés llegar a necesitar reangioplastia. Bueno, eso es. Creo que estoy en tiempo. Y 28. Vamos a rato. No, no es largo, pero creo que está bueno. Bueno. Sí, creo que hay guías nuevas. Las guías de la AJA son del 2022 y las guías europeas de este año. Y creo que se va a venir mucho en el tratamiento antitrombótico, sobre todo por el riesgo de ACV criptogénico, digamos, que tiene que ver con la aterosclerosis aórtica, sin lugar a dudas, digamos.
Eh, pero bueno, eso va a ser el seguimiento. Subir en esos casos, dijiste que la infección solamente en el privado. Sí, si vos tenés en el periodo agudo síntomas cerebrovasculares embólicos, uno podría dar un doble antiagregación trayendo la evidencia de eso. ¿Qué es lo que hacen los neurólogos? Pero, exacto, pero la anticoagulación no estaría recomendado porque no tiene endpoint, digamos, de beneficio. Y es muy importante esto porque por ahí a nosotros nos pasa muchas veces cuando vemos pacientes que tienen ACV a pesar de tomar DOAX y tienen fibrilación auricular. Digamos, muchas veces son pacientes añosos que tienen ACV, toman rivaroxabana o apixaban y lo toman y tienen concentraciones positivas y adecuadas en sangre. Cuando le ves la aorta, tiene una aorta totalmente enferma. Sería el experimento. Y digamos, es debatible, uno podría intuitivamente agregar la aspirina más la anticoagulación, aunque sea por un año, digamos que es el periodo de máximo riesgo, y después que siga con anticoagulación como monoterapia, digamos. Sobre todo por riesgo de sangrado, que vos podés tener de sumar terapéuticas dobles. Sí, hacer cuál la repetición, porque la idea es que nuestro miedo Y yo creo que sí, más en pacientes que están anticoagulados. Más en pacientes que están anticoagulados, el paciente tomó, tiene concentración en sangre, es un paciente con factores de riesgo, fuma, tiene diabetes, tiene toda enfermedad aterosclerótica. Creo que es importante valorar los arcos aórticos. No solo lo hacemos cuando sobre todo tienen embolismo distal, digamos, eso de rutina. Sí, sí, y muchas veces nos damos sorpresa en virtud de que hay gente joven que tiene mucha enfermedad aterosclerótica. Entonces, gente joven que a pesar de tener 40, 30 años, 50 años, fuma muchísimo y tiene placas de colesterol que embolizan a nivel distal. Entonces, la valoración de la aorta creo que en un fenómeno embólico es mandatoria, digamos, más en un paciente con alguna cuestión de riesgo. Bien, sí, 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 obvio. la tratar enfermedades trombóticas, digamos, trombofilia, Bueno, bueno, es una pregunta compleja en el sentido de que el ACV criptogénico, si uno va a la evidencia de buscarle trombofilia, es baja. Punto uno, es de baja posibilidad que encuentre, digamos, un resultado positivo. Y uno sí podría incorporar algún tipo de pesquisaje fuera del periodo agudo y en gente joven, obviamente menor de 40 años, menor de 30 años, con historia que puede ser sugestiva de encontrar un síndrome antifosfolípico. De hecho, la clasificación nueva del síndrome antifosfolípico incorpora el riesgo cardiovascular en el resultado de un diagnóstico o no. O sea, antes no se incorporaba eso, pero justamente ahora cuantifica si es un paciente con riesgo cardiovascular. Por eso lo que te interesa. Muchas veces ve un paciente que te viene al consultorio con un síndrome antifosfolípico positivo, aislado, y tiene 80 factores de riesgo cardiovasculares, y el médico le pidió trombofilia, pues le pidió, y bueno, uno tiene que ver verdaderamente, uno tiene que saber que los estudios pueden dar positivo al principio y no necesariamente repetirse en el seguimiento, que eso es lo principal, que podés tener un 30% de resultado de SAP positivo, que en el seguimiento queda un 6% positivo, y en segundo, digamos, tenés que ver qué paciente estás valorando, digamos. Es decir, digamos, más allá del SAP. Pues te va a cambiar la conducta, 100%. Te va a cambiar de una warfarina a una aspirina y una estatina. Entonces, pero creo que sí, en el ACV criptogénico uno debería tener un nivel un poco más bajo para valorar esto. ¿No? ¿Puedes preguntar? Bueno, creo que no. No, creo que ¿En veo. línea hay alguna pregunta? ¿Consultas? Bien, Ok. bueno, muchísimas gracias, Ale. Bueno, muchas gracias a Excelente. todos, ¿eh? Por favor, muchas gracias. Sí. Chao, chao.